sean las circunstancias que sean, cuando estamos con Él es algo precioso, es algo maravilloso. Y nunca dejes que nada robe el poder acercarte a Él, el poder estar en su presencia, donde somos renovados, donde somos fortalecidos y donde ocurren cosas maravillosas. No depende de nosotros, depende ¿de quién? De Él, y de tu fe y de tu actitud con la que vienes a Él, ¿no? Entonces, por eso no huyamos, como decía Antonio al principio, ni pues por las circunstancias difíciles nos paremos pretendiendo mirar atrás, ¿no? Sino que más bien dice la Escritura que extendámonos a lo que está adelante, a lo que está por venir, porque Dios tiene propósitos preciosos, de verdad. Si pudiéramos verlos, lo que Dios va a hacer contigo en el futuro, te quedarías asombrado, asombrada. Y porque a veces nos miramos a nosotros y cómo estamos y nos desanimamos, ¿no? Pero si miras a Él y miras los propósitos que Él tiene, eso es maravilloso. Por eso en esta mañana quiero que fijemos nuestra atención en Él y en su palabra y en lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Me gozaba esta mañana viendo por ahí está, no lo veo, Diego, se me ha escapado. Creo que está abajo de cuidador. Pues lo veía esta mañana cuando llegaba con la escoba, barriendo desde arriba hasta abajo, barriendo ahí, ¿no? Y yo sé que alguien más le estaba viendo, no digo aparte de vosotros, sino alguien más alto que nosotros, que es, ¿quién es? El Señor. Es el Señor, que lo estaba viendo, ¿no? Y Dios es precioso para hacer de alguien que está con la escoba, convertirlo en un rey. ¿Tú crees eso? Dios puede hacerlo. De hecho, lo va a hacer. ¿Tú crees que Dios lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Y bueno, vamos a ir a la palabra para ver y encajar todo esto que estoy diciendo y a ver qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Pero vamos a la Escritura y el primer texto al que vamos a ir está en Éxodo. Vamos a ir a Éxodo 19, 5 al 6. Julio, si lo podrías poner 19. Éxodo 19, del 5 al 6. Ahí para que lo podáis ver, lo que os habéis dejado vuestras Biblias, vuestros tesoros, ahí en la casa. Aquí, bueno, tenemos la ayuda aquí, pero eso que no quite de que tú siempre, cada día estés apegado a este libro que te va a decir lo que vas a hacer o lo que no puedes ser, ¿no? Y dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. A los hijos de Israel que habían sido hace poquito atrás, cuando esta palabra les viene, habían sido esclavos, habían estado bajo la botadura de los egipcios, en el sufrimiento y en la angustia de la esclavitud, y Dios los había sacado de allí. Y de este pueblo, que era un pueblo que había venido de la esclavitud, Dios les dice que se convertirán en su especial tesoro, en reyes y sacerdotes. En reyes y sacerdotes, ¿no? Y bueno, ellos creo que no se lo terminaban de creer todavía, y por tanto tenían que ser obedientes, ¿no? Es lo que dice aquí el texto. Si avanzamos un poco más en Deuteronomio 4:20, si vamos, querido Julio, Deuteronomio 4:20, vamos a ver también que aquí, Deuteronomio 4:20, sí, aquí está. Dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto, para que seáis, ¿qué cosa? El pueblo de su heredad, como en este día. Y aquí
les recuerda, ¿no?, de dónde les había sacado el Señor de la esclavitud, y el escritor menciona como un horno de hierro. O sea, que un horno de hierro, antiguamente los hornos que existían, pues no hay los que hoy hay, son hornos pues todo automáticos y bueno, con ladrillos refractarios y en fin, toda una tecnología muy fácil y sencilla, y rápidamente tú puedes derretir el hierro. Pero los antiguos, para derretir el hierro, hacían unos pozos profundos con una gran cantidad de leña y todo lo que podían meter ahí para calentar a una temperatura muy alta y meter el hierro ahí para que se pueda disolver, ¿no? Y aquí les está poniendo esta imagen para que ellos recuerden, porque el estar en un ambiente así, ahí a una temperatura tremenda, pues cualquier cosa se achicharra, y les está hablando del sufrimiento, del dolor que ellos habían padecido mientras estaban en Egipto, ¿no? Y Dios los había sacado de ahí, ¿no? Los había sacado para, dice, hacer de ellos su heredad, hacer de ellos su heredad. ¿Y qué quiere decir su heredad? Su posesión especial. Algunos textos, los originales dicen para hacer su posesión especial, su posesión, perdón, ¿no?, algo de él, algo especial de él por las edades de las edades, es decir, para siempre y para siempre, ¿no? Con este propósito Dios los había sacado a ellos, ¿no? Y si vamos un poquito más, en el capítulo 7, versículo 6, capítulo 7 y versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo, ¿qué? Un pueblo especial, no cualquier cosa, sino algo especial. Ahí en este viernes no pude estar en la oración porque tuvimos la última clase de unas clases que le dan a mi hijo, a Ezequiel, y bueno, tienen que ver con unas clases que le dan como de apoyo a el aspecto emocional, ¿no? Y la maestra trajo una caja, y dentro de la caja, bueno, no les voy a decir qué había dentro de la caja, pero era una caja muy bonita de regalo. Y entonces la maestra le dijo: mira, aquí en esta caja hay lo más hermoso del mundo, ¿no? Lo más hermoso. Algunas creo que ya han hecho esa dinámica y la saben, pero no le digas, Susana, hasta que se lo diga. Y entonces, claro, todos estaban intrigados, y también los padres, porque la maestra nos había pedido que estuviéramos los padres también, ¿no? Y entonces ella empieza a pasar la caja, pues era una caja así, más o menos grandecita, y bueno, a ver qué era lo que había dentro, que era lo más hermoso del mundo. Bueno, algunos, como Ezequiel, inmediatamente saltó y dijo: maestra, algo lo más hermoso del mundo, algo más hermoso que el amor de Dios, le dijo Ezequiel, ¿no? Como diciendo: ¿habrá algo que supere eso? Pues bueno, empezaron a abrir y nadie tenía que decir nada, ¿no? Y fueron pasando uno a uno, y bueno, y de pronto uno lo abre y la maestra dice: pues sin mostrarlo a tu compañero, puedes poner la caja de pie o de costado, como tú quieras, ¿no? Entonces uno de ellos coge la caja y lo pone así de costado, como para que se caiga lo que había dentro, y nada, parecía que la caja estaba vacía, ¿no? Y eso intrigó más todavía a los demás, porque a ver, ¿qué es eso hermoso que no pesa? Porque la caja no pesaba, y parece que no hay muchas cosas, no hay joyas ni nada allí, porque se ha puesto la caja un poco de lado y no se ha caído nada, ¿no? Entonces eso más inquietaba a los que quedábamos, ¿no? Y entonces, bueno, al fin empezó a llegar a cada uno, y cuando abrimos había un espejo ahí dentro de la caja, pegada ahí, ¿no? Y entonces, claro, ¿a quién veías? A ti mismo, ¿no? Entonces la maestra decía: eso es lo más hermoso del mundo, ¿no? Y bueno, nosotros podemos decir: no, lo más hermoso del mundo es el Señor, es como Él no hay nadie, ¿no? Pero aquí en el mundo, bueno, Dios es lo más hermoso en el universo, ¿no? Pero realmente Dios, cuando nos ha hecho a cada uno de nosotros, nos ha hecho de una manera especial. Te ha hecho de una manera especial, y te ha hecho de una manera hermosa, porque Él, cuando creó al principio las cosas, dijo que era bueno lo que Él había hecho, ¿no? Y lo que Dios hace es algo feo, es algo hermoso, es algo lleno de detalles que a lo mejor a los demás
pasa por desapercibido, pero para Dios cada detalle con el que te ha creado tiene un propósito, ha sido diseñado con un propósito especial. Aunque los seres humanos han sido afectados por el pecado, seguimos conservando la imagen, la semejanza, imagen de Dios con la que hemos sido creados, ¿no? Entonces hay algo hermoso en ti. Aunque mira, en el peor y más vil pecador hay algo hermoso de Dios, porque Dios lo creó. Dios no lo ha metido en el pecado, ya Dios no es responsable de todo eso, de todo lo que está destrozando y desfigurando lo maravilloso y lo hermoso que Dios ha hecho, pero allí, aún en el más vil pecador, en el criminal más despiadado que podamos decir, hay algo hermoso, no por causa de él y de lo que el pecado ha hecho en él, sino por causa del que lo ha creado. Y bueno, en ese sentido tenía razón. Cada uno puede decir, sí, oh Dios, tú me has creado especial, para ti soy hermoso. Y puedes decirte en esta mañana, yo no sé si estás contento con tu color de ojos, con tu estatura, o con haber conocido al Señor, seguro que sí, si no, no estaríamos aquí en esta mañana, ¿no? Y tú estás aquí porque da cuenta tu actitud y el hecho de haber venido aquí, da cuenta de que para ti las cosas de Dios tienen valor, es por eso que estás aquí, que yo estoy aquí, ¿no? Pero también quiero transmitirte en esta mañana que para Dios eres especial. Dios tiene propósitos con tu vida. Dios te ha creado de una manera especial. Y aquí a ese pueblo que Dios había creado y que había estado en la esclavitud, le está diciendo que Él les había sacado de allí para ser su pueblo especial. ¿Y qué? ¿Antes no eran su pueblo? ¿Antes no eran sus criaturas? Claro que sí, antes eran también. Cuando ellos estaban en Egipto, ¿eran sus criaturas o no eran sus criaturas? Eran sus criaturas. ¿Eran posesión de Él? Claro, porque Dios es el dueño de todo. Pero voluntariamente Adán y Eva habían decidido desobedecerle, habían decidido darle la espalda a Dios, habían decidido dejar a Dios, abandonar a Dios. Aunque es como tú a tu papá y a tu mamá le dices, bueno, papá, mamá, ahí te quedas, tú serás mi padre, mi madre biológica, pero de hoy en adelante yo no quiero saber más de ti, ¿vale? Me dejas vivir mi vida como quiero y te olvidas de mí. Para mí como que has muerto, para mí como que no eres ni mi madre ni mi padre. Pues un poco así algo es lo que había hecho Adán y Eva. Por eso era grave. A veces decimos, pero ¿qué? Algo grave solo haberse comido la frutita esa allí. ¿Eso fue tan grave el asunto? No, es que eso tenía otras implicancias más grandes, ¿no? No era eso el solo haberse comido la manzana, que no era manzana, ya lo sabemos, ¿no? Que era un fruto del que no tenían que comer, pero su acción había sido grave, 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 ante la justicia, ante el favor, ante el amor, ante todo lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? Y por eso el mundo está como está. El mundo es creación de Dios, pero no es el pueblo de Dios, porque no le obedece a Dios, porque no le sigue a Dios, porque le ha dado la espalda a Dios. Pero aquí Dios escoge a este pueblo para hacerlo, para rescatarlo, para hacer su pueblo, un pueblo que de verdad le obedeciera a Él, ¿no? Y entonces, pues, está diciendo eso, ¿no? Y dice, para ser mi pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra. Y el 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No era por causa, bueno, dijo Dios, a estos sí, a estos esclavos que están en Egipto son mejores que todos los demás, estos sí, estos son especiales, yo les veo algo especial a estos. ¿Qué va? Eran iguales, eran más insignificantes que todo el resto de los pueblos, no había nada de especial en ellos, no hay nada especial en ti, tú no eres nada, ni yo soy nada, merecíamos la muerte, no merecíamos nada. Por eso hemos cantado su dulce, su deleitosa gracia, su maravillosa gracia. Si tú eres algo, no es por causa de ti, es por causa de Él, es por causa de Él, porque Él quiere hacer de ti alguien diferente. O tal vez tú te crees, no, yo no, con el otro sí, o con aquel sí, pero yo qué va, yo creo que conmigo no. Pues no depende de ti, depende de Él que quiere hacer
esto contigo, y créetelo en esta mañana, porque eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Si no, dice versos 8, dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por ese motivo, porque te ama, y porque, claro, aquí también entra Abraham, que le había creído a Dios y que a través de su fe, pues esa fe había agradado a Dios, no por otra cosa. Y entonces dice, porque os amó, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de la esclavitud, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel, Dios te ama. Y dice, y que también el verso 10 dice, y que da el pago en persona a aquel que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con él que le odia. En persona le dará el pago, ¿no? Porque Dios es justo también, ¿no? Dios no puede ser solo amor y no ser justo, o Dios no puede ser solo justo y no amor. Ambas aspectos son fundamentales en su carácter, el amor y la justicia y el amor, ¿no? Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos, decretos que yo te mando hoy que cumplas, ¿no? Y bueno, si avanzamos un poquito más en Deuteronomio también 14:2 dice algo también con respecto a esto. Deuteronomio 14:2 dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra, para que ellos puedan ser un pueblo único, un pueblo especial, un pueblo escogido para Dios, entre todas las naciones de la tierra. Y esto, cuando tú vas a casa, ya puedes leerlo en el contexto, tú en casa puedes ir revisando, y si vas unos versículos más atrás, encontrarás que Dios le dice esto, advirtiéndoles para que no sean idólatras, para que no empiecen a amar a ídolos y a otros dioses de donde habían ellos salido. Ellos habían salido de Egipto, y en Egipto había un puñado de dioses. Había un dios principal, pero después habían muchos dioses. Aún Faraón, un simple hombre, era considerado un dios. Entonces aquí les está diciendo, yo quiero que tú seas un pueblo santo, yo quiero que tú seas un pueblo especial, pero cuídate de la idolatría, cuídate de poner a otro en lugar mío, cuídate de amar otras cosas y no amarme a mí, ¿no? Porque era lo justo. Él les había sacado, Él les amó desde siempre, desde el que los había creado, y era lo justo, ¿no? Dios no está pidiendo algo injusto, Dios está pidiendo algo justo, algo recíproco, ¿no? O cuando tú amas a alguien, ¿te quedas bien cuando ese alguien que tú le amas no te ama? No, a que eso no. Dios no es un masoquista, y nosotros tampoco, ¿no? Sanamente una relación no puede establecerse entre dos partes que no hay por lo menos algo mínimo de lo que tú haces por el otro o por la otra, ¿no? En fin, y si vamos un poco más adelante, en el capítulo 26, Deuteronomio 26, a partir del 16, Deuteronomio 26, a partir del 16 dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos, decretos, cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, y que escucharás su voz. Eso por parte del pueblo. Y por parte de Dios, dice el versículo 18, dice, y Jehová ha declarado, Él también ha dicho algo, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte
sobre las naciones, de levantarte, de ponerte por encima. Dice, a fin de exaltarte sobre las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Aquí podemos ver a las dos partes. Por una parte, al pueblo de Dios, y por otra parte, a Dios mismo. Cada uno dice y declara, te vamos a servir, Señor, te vamos a obedecer. Lo que Dios le pedía no era algo complicado, simplemente lo podemos resumir en obediencia. Dios quería un pueblo obediente, ya está, no hay que darle más vueltas, ¿no? Todo lo que Dios le pidió para aquel entonces a ellos, porque hasta aquí estamos hablando del pueblo de Dios, de Israel, ¿vale? Hasta aquí estamos hablando del pueblo de Dios, de Israel. Le había llamado, le había escogido, le había sacado para ser un pueblo santo, un pueblo especial, ¿no? Y el pueblo ha dicho, vale Dios, te reconocemos como nuestro Dios, ¿no? Como también algunos en esta mañana le hemos dicho, ¿no? Mientras alabamos al Señor, te rindo mi vida, te entrego todo, tú eres lo más hermoso para mí, tú eres lo importante, etcétera, ¿no? Aquí ellos le habían dicho, vale Señor, te vamos a obedecer y vamos a hacer nuestra parte. Y Dios dijo también que Él iba a hacer su parte, iba a hacer de ellos ese pueblo especial, esa nación santa, ¿no? Aquí vemos, bueno, a las dos partes. Y bueno, si damos un salto y bueno, hacia el Nuevo Testamento, ¿no? Porque hasta aquí hemos visto que Dios está hablando de Israel, del pueblo, de aquel pueblo que Dios sacó de Egipto, ¿no? Y si vamos al Nuevo Testamento, a Tito, vamos a saltar a Tito, a la epístola de Pablo a Tito, en el capítulo 2 y el versículo 14. Vamos a dar un salto, ¿no? Porque vamos a ver que a través de la historia, eso ya no es tema de esta mañana, pero solo para recordarlo, el pueblo de Dios, habiendo sido sacado, habiendo sido puesto como un pueblo especial, como su especial tesoro, como su heredad única de Él, en lugar de haber respondido afectivamente a Dios sanamente, se habían rebelado, habían desobedecido. Dios los había tenido que llevar al cautiverio, y allí, evidentemente, en el fuego del cautiverio, muchos se arrepintieron y volvieron su mirada a Dios, y Dios los restauró, Dios los volvió, y Dios sigue teniendo todo un propósito. Dios no ha dejado al pueblo, digamos, étnicamente hablando, al pueblo de Israel de lado. Dios sigue tratando a él. Ellos están esperando todavía la primera venida del Mesías. Cuando él vino como pequeño no lo reconocieron. Cuando creció y estuvo enseñando y diciendo quién era, tampoco. Y no pararon hasta llevarlo a la cruz. Ahí lo mataron. Para ellos han matado a un impostor, han matado a un falso profeta, y así ha quedado. Ellos están esperando todavía al Mesías, que vendrá por primera vez. Pero el Mesías ya no vendrá por primera vez, vendrá por segunda, y esta vez será gloriosa, será majestuosa. Aleluya. Pero también hay muchos judíos que cuando leen, por ejemplo, Isaías 53, y ven, ¿no?, cómo habla allí del sufrimiento del Mesías, y dicen, bueno, ¿quién dentro de nuestro pueblo, qué profeta, qué líder, qué rey padeció esto que se habla aquí? Fue aquel nazareno, aquel que pensamos que era un falso maestro, y se convierten y se entregan, ¿no? Hoy en día hay muchos judíos que están viniendo a los pies del Señor, y se les llama por eso judíos mesiánicos, porque se han encontrado con el Mesías, ¿no? Y también, igual que nosotros, están esperando no la primera, sino la segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero bueno, aquí vamos a Tito, capítulo 2, versículo 14. Ajá. Y dice así, dice, ¿quién se dio, hablando de Jesucristo, dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos, para liberarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio? Cuando aquí se traduce pueblo propio, está hablando de ese pueblo especial, de ese pueblo único, de esa heredad. Esto está en armonía
con los textos que hemos leído en el Antiguo Testamento. Todos esos textos que leímos en Éxodo, en Deuteronomio, va en armonía con esto. O sea, está como diciendo, mira, todos los privilegios, todas las virtudes que yo le había prometido y que les di porque hice muchas maravillas en el pueblo judío, todo eso ha pasado también a ser parte de vosotros, parte de los creyentes que habían creído en Jesús, parte de los que conforman la iglesia de Jesucristo. Entonces podemos decir, basado aquí en la palabra, que la iglesia de Jesús se ha convertido ahora en el pueblo de Dios. Es también no solo la iglesia de Jesús, no solo la asamblea de los santos, sino también el pueblo especial, el pueblo escogido. Tú eres ahora, digamos, la Israel espiritual. Tú eres el pueblo de Dios. Tú eres ese pueblo del cual Dios ha prometido hacer un pueblo de reyes y sacerdotes. Es decir, que lo que Dios tiene diseñado para ti y para mí, ser un pueblo de reyes y sacerdotes, de un sacerdocio celestial. Es decir, está cogiendo eso y trayéndolo al Nuevo Testamento, al tiempo de los creyentes nuevo testamentarios, y diciéndoles eso de lo cual se enorgullecían en extremo los judíos. Eso es para vosotros. Erais gentiles, erais considerados como perros, como nada en el mundo, digamos, judío. Pero vosotros hoy sois el pueblo de Dios. Sois pueblo de Dios. ¿Porque sois mejores que ellos? ¿Qué va? ¿Sois iguales o peores que ellos? Es por causa de mí. Es por causa de Jesucristo. Es por causa de que has vuelto a Él. Es por causa que Él te ha redimido. Él te ha rescatado. Él ha venido a rescatarte, a traerte, a que tú seas parte de ese pueblo especial, de ese pueblo de reyes y sacerdotes que Dios está preparando. Y de esta manera, como Pablo, porque Pablo, uno de los teólogos del Nuevo Testamento que ha escrito todas las epístolas, así lo aplica, así lo interpreta, guiado por el Espíritu Santo. Pero también otro de ellos, Pedro, considerado una columna, ¿no?, de la iglesia, dice lo mismo. Si vamos a primera de Pedro, vamos ahora, bueno, Pablo lo interpreta así, y así le escribe a Tito, ¿no? Le dice, mira, Dios nos ha redimido, nos ha rescatado para ser un pueblo único, para ser su pueblo especial, celoso de buenas obras, dice ahí, ¿no? O sea, deseoso, ardiente de hacer buenas obras. Es decir, no solo para que nos quedemos con el nombre, ¿no?, de ser pueblo de Dios, sino que seamos gente que hace buenas obras. No gente que habla de buenas obras solo, sino que hace de acción, buenas obras. Y debemos ser, de verdad, sí. Debemos animarnos unos a otros a hacer buenas obras. Una buena obra no solo es predicar, no solo es orar, todas esas cosas tenemos que hacerlas, ¿no? Y son buenas, pero tenemos que hacer acciones a través de las cuales tú puedes mostrar tu amor hacia los otros. Tú puedes tratar bien a los demás, ¿no? No solo con tus palabras. A veces con nuestras palabras tratamos mal a los demás, y a veces las palabras hacen más daño que la mano física, ¿no? Pero también, así como usamos nuestras palabras para hacer bien a los demás, podemos usar nuestras manos. Hay 1000 formas, ¿no?, para poder hacer el bien donde tú vives. ¿Por qué? Porque eres un pueblo especial, eres un pueblo escogido. Dios había levantado ese pueblo no solo para que ese pueblo fuera el objeto del amor de Dios, sino para que a través de Israel las otras naciones alrededor conocieran al Dios verdadero, al Dios real, porque ellos tenían dioses, eran religiosos, tenían sus dioses, y algunos tenían una pechada de dioses, el sol, los ratones, las ranas, hombres como Faraón, que ellos reconocían a todos esos como su Dios, y ponían su confianza y su esperanza allí. Pero en medio de toda esa confusión, Dios quiere revelarse siempre a la humanidad. Entonces escoge a este pueblo para que este pueblo empiece a revelar, a mostrar quién es realmente el verdadero Dios. Y así empezó. Cuando sacaron todas las plagas
que se ocurrieron antes de que Faraón dejara ir al pueblo, cada una de esas plagas iba directamente contra alguno de sus dioses. Entonces, mostrando Dios que Él era más poderoso que sus dioses, ¿no? Y finalmente, cuando abrió el mar, pues eso ya era Dios, imagínate, que capaz de abrir un mar y que su pueblo pase por allí. No quedaba ninguna duda que el rey, el Dios de los judíos, el Dios que les estaba sacando de ahí, era el Dios que estaba sobre todos los dioses, ¿no? En fin, esa era la dinámica. Y bueno, vamos a ver este texto de Primera de Pedro, capítulo 2, y ya va a ser el último que vamos a ver en esta mañana, para ver cómo los dos escritores más sobresalientes de toda la teología que vemos en el Nuevo Testamento interpretan de esta misma manera, ¿no? A ver, Primera de Pedro, parece que me lo he dejado en casa. No, está por aquí. Primera de Pedro, aquí, en el capítulo 2, versículo 9. Dice, aquí Pedro hablándole a los creyentes del Nuevo Testamento, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea, un pueblo destinado para ser reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, no solo criaturas que Dios ha creado, sino su pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, que la ira de Dios estaba sobre vosotros por vuestros pecados, por vuestras maldades, pero que ahora habéis alcanzado misericordia a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, yo sé que para algunos ya lo sabéis que sois pueblo de Dios, pero alguna vez va a venirte la duda, ¿seré o no seré? A ver, yo le he escuchado decir a Juan Carlos, a Antonio, a Iván o a fulano que somos pueblo de Dios, pero a ver, ¿eso se lo han sacado de la manga? ¿Eso es así? ¿O solo nos están queriendo levantar el ánimo con bonitas palabras o con una dinámica para estimular pues mi autoestima, como lo que hizo la maestra que os conté en el niño, ¿no? Bueno, es el objeto de verse a él ahí en el espejo, etcétera, es para levantar su autoestima, ¿no? Porque a veces algunos de los niños pues se creen una poca cosa, sobre todo cuando a lo mejor una maestra lo ha humillado en clase, ¿no? O cuando los compañeros lo humillan, o cuando a veces los padres humillamos a nuestros hijos, a veces incluso sin darnos cuenta, ¿no? O a veces dándonos cuenta, enfadados o esto, le decimos muchas cosas que hieren su corazón y bajan su autoestima, ¿no? Y entonces se hace esta dinámica, ¿no? Entonces Dios, yo creo que en esta mañana Él ha querido mostrarte a ti y a mí, no a través de esa caja, sino a través de su palabra. ¿Quién eres tú? Tú eres ese pueblo. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres ese pueblo especial. Un pueblo llamado para... Y Dios está edificando, Dios está tratando tu vida para que puedas ser un rey y un sacerdote. Para que pueda ser, si queremos llamar así, una reina y una sacerdota, ¿no? Un sacerdote, una sacerdota, no sacerdotisa, eso suena a aquello, ¿no? Porque el diablo tiene también, ¿no? Sus sacerdotisas y etcétera, ¿no? Las tinieblas lo tienen su dinámica. Y mira, es maravilloso porque Dios va a hacer de ti un rey y una reina. Y ya, desde ya eres llamado a hacer eso. Ahora, cuando nosotros tenemos la idea de un rey, normalmente tenemos la idea secular, la idea humana de un rey, pero la idea bíblica, la idea de Dios sobre un rey es muy diferente. Un rey es el que está llamado a ir a la guerra, el primero. No es como en las guerras del mundo, el rey es el último que va, ¿no? Y el que se esconde.
que va, el rey es el que tiene que salir adelante y arengar a su pueblo y vamos a la batalla, ¿no? Y si tienen que morir, como el primero en morir, bueno, en fin, había unas estrategias, pero es considerado también en el Antiguo Testamento los reyes como los pastores. Y un pastor está para defender, un pastor está para alimentar, un pastor está para cuidar, para proteger. Es esa posición de privilegio, esa posición de autoridad, pero para el bien. Es decir, un rey está puesto para el pueblo, no el pueblo para el rey. Y normalmente así es en el mundo, así ha sido en la historia. El rey tiene a los demás como esclavos y que lo tengan a él encima y los demás por abajo, ¿no? Así como incluso hoy en día, por ejemplo, en Marruecos, los marroquíes no son ciudadanos. Bueno, son ciudadanos, pero son súbditos de la corona real. O sea, ellos tienen que sostener la corona real. No, la idea de Dios es al revés. Y Él no necesita de nosotros le necesitamos a Él. Es Él que se revela para cuidarnos, para salvarnos, para protegernos, para proveernos, porque Él lo tiene todo. Igual, la autoridad de Dios, sea rey, sea pastor, sea quien sea, alguna autoridad de Dios que está conectada a Él, tiene todos los recursos de Dios para eso, para el bien, para ayudar, para edificar, para construir, no para lo otro. No hay la idea en que los demás existen para contentar a la autoridad. No, es la autoridad que existe no para contentar a los demás, sino para ser protegidos, para ser guardados, para que haya orden, para que haya seguridad y todas esas cosas, ¿no? Por eso, en ese sentido, tú y yo Dios nos está preparando para ser reyes y sacerdotes. Un sacerdote es como un intermediario entre Dios era como un intermediario entre dos personas, ¿no? Entre dos partes hay una parte en el centro, ¿no? Que une a esas dos partes. Esa es la idea fundamental y sencilla del sacerdocio. El sacerdote está alguien para ponerse en medio del pueblo y de Dios, en medio, digamos, del pueblo y del rey. Es un mediador, digamos, es alguien que está a favor, ¿no? Para interceder por el pueblo, para ayudar al pueblo, para facilitar al pueblo acercarse a Dios, ¿no? Y nosotros somos así. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros en este mundo ahora, ¿no? Dios quiere que tú y yo seamos personas que facilitamos a las personas que no le conocen a Él, que le puedan conocer a Él. Somos los sacerdotes en el sentido de que oramos: Dios, ten misericordia. ¿Qué haces cuando a lo mejor en tu barrio hay una familia, los vecinos de abajo se están matando vivos, ¿no? Allí están enzarzados en una pelea y oyes gritos de los niños de acá por allá y tú dices: vaya, ya estos los mismos de siempre, formando el lío, que no me dejan dormir, que me están quitando el sueño, ojalá se fueran de aquí. No, lo que Dios espera es que te acerques, que por lo menos ores por ellos. Señor, ten misericordia de ellos, ten misericordia, que se lleven bien, ten misericordia de esos niños creciendo en ese ambiente malvado y perverso, lo que llegarán a ser después si esa situación no cambia. Dios espera eso. Allí estamos haciendo nuestra función sacerdotal, desde aquí ya, desde hoy, ¿no? Y nuestra función en sentido de reyes, pues, hacer el bien. Haz el bien a los demás, busca edificar, busca dar. Y si tú haces eso, Dios te va a dar más. Porque si tú no das lo que Dios te da, eso se va a perder, eso se perderá. Por eso dicen: lo que no se da, se pierde. Pero lo que se da, eso redunda más, ¿no? Y Dios te dará más. Es en ese sentido también el espíritu en el que se interpreta la parábola de los talentos y etcétera, que no es mi tema en esta mañana, pero eso, Dios quiere que seamos una gente santa, un pueblo santo. Por eso es que tú y yo no tenemos licencia, es que tú y yo tenemos ese privilegio, pero tenemos la responsabilidad de vivir en este mundo santamente. Es por eso que yo tengo que cuidar lo que digo, yo tengo que cuidar lo que veo, yo tengo que cuidar lo que hago. Yo no puedo decir, soltar 2, 3 cosas aquí en la congregación o fuera de la congregación. No, yo estoy llamado para algo más alto. El otro día
en la escuela de mi chiquitín, una maestra dijo una palabrota que, bueno, los niños se quedaron con la palabrota, y luego investigando descubrimos que no era el único momento, había sido en otro momento también, ¿no? Y bueno, la maestra al final pidió disculpas, pidió perdón, porque es muy nerviosa y está atacada, ¿no? Ella tiene toda licencia para decir esa y otras palabrotas en su casa, con su gente, pero ¿es digno que lo diga en el colegio? ¿Tú crees? ¿Tú crees que los padres estarán contentos de saber que hay una maestra que en lugar de enseñarle buenas palabras y buenos modales, les está enseñando malas palabras? Yo no, ni otros padres se quedarían contentos, para eso le pagan, para eso está allí, ¿sí o no? No sería justo. Nosotros como cristianos, en base no al legalismo, no a que yo te tengo que decir, mira, te va a ir al infierno y si no te cambias, si no dejas, no, en base a lo que tú eres, a lo que yo soy. Somos pueblo santo, somos linaje escogido, real sacerdocio, reyes y sacerdotes, ¿no? Del Señor. Entonces, estamos llamados a cuidar cómo vivimos. No podemos vivir de cualquier manera. Y como ya se está acabando la batería, pues vamos a clamar por baterías que vengan del cielo, ¿vale? Vamos a terminar orando y vamos